Bien, vamos a empezar con el MySQL Workbench. Bien, para que quede grabado, recuerden, este primer proyecto es por equipo y el segundo proyecto es individual. En este proyecto yo les voy a ayudar en todo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Ahí está el entregable en CIFI, ¿sí? Es el proyecto 101. Vamos a vamos a revisar muchas cosas. Vamos a empezar a ver cómo trabajar con una base de datos, ¿sí? Bien, le vamos a dar aquí, vamos a abrir nuestro MySQL Workbench y le vamos a dar clic en este iconito que tiene 3 cuadritos, ¿sí? Esos son los modelos. Voy a hacer un nuevo modelo. Una vez que yo haga un modelo, lo puedo transformar en una base de datos ya de verdad, ¿sí? Pero primero voy a empezar a crear. Aquí hay un simbolito que dice más, que sirve para agregar uno nuevo. Bien, esta es la pantalla en donde vamos a trabajar con nuestros modelos, ¿sí? Aquí un modelo puede tener muchos diagramas, ¿sí? En los diagramas nosotros vamos dibujando cómo queremos que sea nuestra base de datos. Eh, Voy a empezar agregando un diagrama. Y me abre la pantalla en donde ya puedo trabajar con mi diagrama, ¿sí? Esta parte del medio me va a dejar agregar elementos y yo puedo trabajar con ellos. El elemento más básico es la tabla, ¿sí? Las bases de datos guardan información en tablas, ¿vale? Seguro han oído que se trata de bases de datos relacionales. Esta parte de relacional tiene que ver en cómo se relaciona la información de una tabla con otra. También vamos a ver eso. Vamos a hacer 2 tablitas. Bueno, aquí del lado izquierdo están los iconos con las herramientas que puedo utilizar. Este que está aquí es el de una tabla, ¿sí? Voy a poner aquí. Ya se creó una tabla que se llama tabla 1, table 1. Si yo le doy doble clic, aparece aquí una pestaña en donde puedo poner las propiedades de la tabla, ¿sí? Voy a poner el nombre de la tabla. Se va a llamar alumno. ¿Sí? Vean cómo se va actualizando arriba mi diagrama. Ahora, ¿qué puedo guardar en una tabla? Información, pero esa información está dividida en lo que se van a llamar campos. Aquí en la pantallita aparece como columnas, ¿sí? Son los campos o las columnas. Imagínense una hoja de Excel, ¿sí? Donde van a tener columnas y renglones. A cada columna le vamos a poner un nombre y un tipo para poder decir qué queremos guardar ahí. Cada registro, o sea, cada renglón de la información que yo guardo en una tabla, tiene algo especial. Tiene un identificador, ¿sí? Es un campo o un grupo de campos que no se repiten, ¿sí? Eso es algo importante que debemos entender en las tablas. Para poder diferenciar un registro de otro, tiene que haber un identificador, ¿sí? Siempre hay que poner un identificador. Le vamos a llamar llave primaria, ¿sí?
Generalmente se va a usar un número entero. Voy a ponerle aquí el nombre ID, ¿sí? Es de tipo entero, así lo voy a dejar, ¿sí? Aquí en el tipo de dato yo puedo elegir muchos tipos de datos. Estos son los tipos de datos de MySQL. Y aquí tenemos varios casillas que se pueden elegir. Si ponen el ratón encima de cada una de las letras, le dice para qué sirve, ¿sí? Por ejemplo, PK es primary key. Si yo pongo esta palomita, estoy diciendo que ese campo es parte de la llave primaria, ¿sí? Recuerden que la llave primaria se puede crear con uno o más campos. ¿A qué se refería con llave primaria? Es un campo que nosotros vamos a marcar como llave, o sea, el valor de ese campo no se puede repetir. Ujú. Ah, ok, Por e- gracias. A ver, un ejemplo, ¿no? Imagínense que estamos haciendo una tabla de alumnos y yo digo que el nombre del alumno va a ser la llave. Entonces yo puedo guardar los datos de Juan, ¿sí? Puedo guardar los datos de Luis, su nombre, su teléfono, muchas cosas, ¿sí? Puedo guardar los datos de María, pero resulta que hay otro Juan, ¿sí? Pero como la llave es el nombre, entonces ya no puedo guardar los datos de otro Juan. La, la base de datos no me va a permitir guardar otro Juan porque yo dije que la llave era el nombre, ¿sí? Sí, ¿Se entiende? Ese es un mal campo para usar como llave. ¿Qué debería usar como llave si voy a guardar información de personas, de alumnos? tiene que ser un identificador único, ¿no? Sí, Como, no sé, por ejemplo, digamos, personas civiles, no sé, su CUR, por ejemplo, o sí, algo así. podría ser una CURP, podría ser un número de cuenta, ¿sí? Por eso, si se fijan, los sistemas ocupan mucho bases de datos y por eso por todos lados les quieren poner números, ¿sí? ¿Cómo guarda el gobierno la información de todos nosotros? Pues en una base de datos, ¿sí? ¿Qué necesita para poder identificarnos? Una llave, ¿vale? Bueno, generalmente se utiliza una llave que, que- que voy a llamar interna para que lo maneje la base de datos y una llave un poquito más compleja para que la pueda identificar un humano, ¿sí? Por ejemplo, el RFC o la CURP, ¿vale? Aquí nada más vamos a usar en un ejemplo muy sencillo un entero, ¿sí? Una persona, un alumno va a ser el alumno 1, otro va a ser el alumno 2, otro va a ser el alumno 3. Y entonces ese es el número que yo debo cuidar que no se repita. ¿Alguna duda con eso? Bueno, No, supongo que no. Bueno, luego viene otra marca que dice NN, ¿sí? Dice, eso significa not null. Cuando un campo está marcado como not null, significa que tengo que guardar información en ese campo cuando guardo un registro, ¿sí? Voy a poner, voy a poner otros campos para que se pueda entender esta parte. Le voy a poner nombre, paterno, materno. Bien, ya van 4 campos, ¿sí? ¿cómo creó los campos adicionales?
A ver, permítame, déjeme mover unas cosas. Siempre que usted agrega un campo, al final queda uno vacío. Nada más le da clic o doble clic Ah, ok. y ya Gracias. puede escribir ahí, ¿sí? Bien, fíjense. eh, Cuando ustedes ponen que algo es llave primaria, ¿sí? Ya no necesitan ponerle los dos campos que siguen, ¿sí? De not null y UK es unique, ¿sí? Único, ¿vale? Cuando algo está marcado como llave primaria, tiene que ser único. Ujú. Eso es si tenemos nada más una llave compuesta por un solo campo. Si tenemos más campos, podemos hacer combinaciones, ¿sí? El nombre, yo no quiero que sea llave primaria, ¿sí? Pero sí quiero que sea not null. ¿Qué significa eso? Que cuando yo guarde la información de un alumno, no puedo dejar el nombre vacío, ¿sí? En las bases de datos yo puedo dejar algunos campos vacíos, pero yo pongo la regla de si quiero que la base de datos lo acepte o no, ¿sí? Una vez que yo haga eso, la base de datos se va a encargar de forzar esa condición. Entonces no puedo guardar a alguien que no tenga nombre. Ujú. Yo podría obligar también a que el apellido paterno fuera not null, ¿sí? Pero ya en la realidad, hacer que el apellido materno sea not null podría no ser muy buena idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está la información completa. Porque hay muchas personas que no tienen apellido materno, ¿sí? ¿Sí entienden a qué obedece esa decisión? A la realidad, ¿sí? Incluso hay personas que no tienen apellido paterno, pero es un caso muy raro, ¿sí? ¿Vale? ¿Dudas? No. Voy a poner un campo que se llama correo, ¿sí? A correo yo le podría poner este, esta marca de UQ, de unique, que significa que no se puede repetir. O sea, nadie, ningún otro registro puede tener ese mismo correo, aunque no es parte de la llave, ¿sí? ¿Sí entienden por qué? Sí. ¿Por qué? No tendría sentido que dos personas compartieran el mismo correo electrónico. Así es, no, nadie debería tener el mismo correo, ¿vale? Bueno, luego viene un campo que dice que es binario. Es para marcar campos en donde yo puedo guardar datos binarios. Por ejemplo, yo podría guardar un archivo en un campo, ¿sí? Se puede hacer. Y aunque mida megas, ¿sí? Se puede hacer eso, que uno de los campos guarde muchísima información. Claro que si la quisiéramos ver aquí, saldrían un montón de garabatos, ¿no? Tendríamos que hacer muchos procesos en los que esta información se guarde en un archivo y luego ya se le envíe a alguna persona para que lo pueda ver, ¿sí? Pero bueno, lo importante es entender que se puede hacer. UN es un SiteNet, ¿sí? Yo puedo marcar un, un campo como entero, por ejemplo, y decirle que es sin signo, ¿sí? ¿Para qué creen que me sirva eso? Para no introducir negativos. Ajá. Y al mismo tiempo me deja guardar números más grandes, ¿sí?
Ya no necesito utilizar un bit de información para saber si el número es positivo o negativo, ¿sí? Y entonces puedo guardar un entero más grande. No me interesa guardar números negativos en el ID, ¿sí? Solo quiero saber, solo quiero poner números como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? No me interesa poner menos 5, menos 6. Entonces puedo aprovechar esto, ¿vale? ZF. Dice, se llena con ceros si es un entero, ¿sí? Si es numérico. Hay valores, hay campos en los que ustedes pueden poner valores por default, ¿sí? O sea, cuando se crea el registro, si yo no le di el valor a un campo, la base de datos le pone un valor que yo le haya dicho, ¿sí? Si le dije que tenía un valor por default. Ujú. Si yo no le di un valor por default, no le va a guardar nada. ¿Vale? Y es autoincremental. También se lo voy a poner. ¿Sí? Eso sirve para ir guardando un valor basado en el último que se guardó, para no tener que dárselo yo. Por ejemplo, ya tengo 15,000 personas, 15,000 alumnos registrados en esta tabla, ¿sí? Y voy a dar de alta uno nuevo. ¿Qué número le tengo que dar? ¿Qué valor le tengo que dar en el ID? Ya hay 15,000, ¿sí? Voy a dar uno de alta nuevo. En el ID, ¿qué le pongo? 11.001. Sí, 15,001, ¿no? ¿Me puedo saltar los números? Sí, no importa. Puedo hacer lo que yo quiera, ¿sale? Como es llave, lo único que importa es que no se repita, ¿sí? Pero yo tengo que ver cuál es el último número. Tengo que buscar cuál es el último número, sumarle 1 y poner ese número como el ID. Si yo marco un campo como autoincremental, no necesito pasarle ese número a la base de datos cuando yo quiera que se cree un nuevo registro, ¿sí? No necesito decirle el ID vale tanto. No se lo doy. Y la base de datos inmediatamente va a buscar cuál es el siguiente número disponible y se lo va a poner, ¿sí? Eso me evita tener que andar buscando cuál es el identificador que sigue. Y es automático, ¿vale? Y la última, no sé qué es, nunca la he usado, pero sospecho que es para cuando se generan columnas por medio de un programa, ¿sí? Eso luego se los investigo. O bueno, lo investigan ustedes, ¿vale? A ver, ¿dudas hasta ahí? No. Bien. Fíjense que el nombre tiene un tipo de dato que se llama varchar, ¿sí? Ese es el que en MySQL son caracteres, ¿sí? Es el que vamos a usar. Y entre paréntesis trae el tamaño de ese campo, ¿sí? Aquí dice que es de 45. Entonces puedo guardar hasta 45 caracteres, ¿sí? O menos. El apellido paterno también le pusimos 45 y el materno también le pusimos 45. ¿Vale? ¿Qué banderitas de estas les pondrían a nombre paterno y materno? ¿Necesitan alguna? La de que no se quede en blanco, ¿no? La de not null. Ok. Ujú, Fíjense que nombre y paterno ya la tienen. ujú. ¿Quieren que se la pongamos a materno? Sí, ¿no? Bueno, estaría mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque si llega alguien que no tiene apellido materno, ¿qué le ponemos ahí?
No habíamos quedado en que era casos extraños. No, caso extraño es cuando el paterno no está. ¿Sí? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Juan qué? Pues nomás Juan. Porque como no tuve papá, no tuve mamá, pues no tengo los apellidos. ¿Sí? Pero es ¿Vale? que eso legalmente no es cierto. Siempre vas a Ah, tener un apellido materno y un apellido paterno. El ajá. primero se asocia con el paterno y el segundo con el materno, independientemente de si eres huérfano o no. Ok. Pero eso ya fue un arreglo que se hizo aquí en México, ¿no? Pero sí existen algunas personas que nada más tienen un apellido. ¿Sí? ¿Y qué tal si llega John Smith? ¿Qué hacemos con John Smith? Que no es de México. Ah, ¿verdad? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Podríamos ponérselo a los tres, ¿sí? Yo les recomiendo que lo dejen así, ¿no? En el nombre y en el paterno. ¿Vale? Porque los gringos nada más tienen un apellido, ¿no? Sí. Bueno. Les ponemos que son únicos. ¿Sí? ¿Estaría bien? No, porque se pueden llamar igual varias personas, ¿no? Sí, se repiten, los nombres se repiten, los apellidos se repiten, ¿vale? Bien, ya tengo correo también. El correo, yo por ejemplo le podría cambiar aquí a 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que hay correos muy largos, ¿sí? Entonces, me conviene a lo mejor de una vez dar un valor más grande para que no se tenga que truncar algún correo, ¿sí? ¿Qué otra columna podemos poner? ¿Qué otro campo? Es un alumno. Y si es un alumno de la UNAM, por ejemplo, ¿qué tendría? Un número de cuenta. Eso, un número de cuenta. ¿Es un número o es una cadena? Lo podríamos manejar como un número, ¿no? Sí, lo podemos manejar como un número. Pero fíjense que en realidad es una cadena, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, durante un tiempo yo tuve mi número de cuenta que empezaba con 0, ¿sí? Y no puedo guardar el 0 en un número. Ujú. Siempre lo va a eliminar, ¿sí? ¿De cuántas posiciones es el número de cuenta? Como de 9, ¿no? 10. Son 9, ¿no? 9, 10, 8. ¿Nadie sabe? Son 9. 9, ¿sí? Miren, aquí me equivoqué, puse uno que no quería, le doy botón derecho y le doy borrar. Y ya lo quité, ¿vale? Para que no sufra. Ok. ¿Qué casillita le debería poner yo al número de cuenta? ¿Va a ser llave primaria? La de que es único, ¿no? Ajá, es único. La Nueve. de no, no también. La de not null también, ¿no? Eso serviría si fueran puros alumnos de la UNAM, ¿no? Ok. Vamos a dejarle con esos campos, ¿sí? Voy a cerrar esta pestaña. Y vean que aquí ya tengo mi tablita, ¿sí?
Déjenme guardar. Le voy a poner alumnos. Ese es un archivo MWV, ¿sí? Ahí lo va a guardar. Entonces, cuando entren al Workbench, le pueden dar File, Open Model y buscan el archivo MWV, ¿sí? Y ya lo abren. Siguen teniendo aquí sus tablas que van haciendo. Bien. A ver. Necesito que me digan si tienen dudas en cómo hicimos esta tabla. Bueno, yo nada más, nada más para confirmar, esa tabla es así como lo tenemos que hacer con el proyecto. ¿Ese va a ser el tipo de registro que va a llevar el tipo diario? No. En su proyecto van a hacer otras tablas con otra información, ¿sí? Pero las van a hacer de la misma manera. Ajá, a eso me refería, de la misma manera. Ah, ok. Sí. De hecho, a ver si sale. A ver, déjenme ver. De hecho, si usted quisiera hacer de verdad una tabla, lo que usted tendría que hacer es aprender SQL y escribir esto que está aquí en azul, ¿sí? ¿Medio le entiende? A ver, todos. Dice, crear tabla, No existente. si no existe, Ajá, sí, no existe. Ajá. mydb.alumno. MyDB es el nombre de la base de datos, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes instalan el MySQL o el Oracle o cualquier manejador de bases de datos, pueden tener muchas bases de datos, ¿sí? Aquí está especificando a qué base de datos se está refiriendo. Y cuando ponen mydb.alumno, ese punto significa que lo que sigue después es una tabla, ¿sí? En la base de datos MyDB, en la tabla alumno, ¿sí? Dice, crea esta tabla, si no existe. Y luego entre paréntesis viene una lista. ¿Qué son? Son los datos, ¿no? Las variables. Ok, vamos a usar el nombre campos, ¿sí? Apréndanselo. Son los campos o las columnas, ¿sí? Fíjense, viene el primero, ID. ¿De qué tipo es? Int, ¿sí? Es Sin signo. sin signo. Es Not not null. null. Eso significa que no puede estar vacío, ¿sí? Y es Autoincrement. autoincrement. Todo eso es ese campo, ¿sí? Coma. Siguiente campo. Nombre. ¿De qué tipo es? Varchar. Varchar de 45. ¿Qué significa eso? 45 caracteres. ¿Sí? Son caracteres y tiene un límite máximo de 45. Y es Not null. not null. Vean qué dice apellido materno. ¿Sí? Paterno dice not null y materno dice null. ¿Sí? Puede estar vacío. Ujú. Correo también está null. ¿Sí? Y número de cuenta está como not null. ¿Vale? Ahí acabó la lista de campos, ¿sí? Luego tiene una instrucción que le dice a la base de datos cuál es la llave primaria, ¿sí? En este caso, ¿qué campos forman la llave primaria? El ID, ¿no? Sí, la Solamente ID. el ID, ¿sí? Si fueran, ¿Podríamos tener varias llaves primarias? no, solamente una llave primaria, pero compuesta de varios campos, ¿sí? Por ejemplo, si la llave primaria fuera ID, aquí le voy a poner
poner, a ver si me deja escribir, coma, nombre. ¿Sí? Significa que la llave primaria está formada por esos dos campos. O sea, ¿qué puedo guardar? No puedo guardar dos registros que tengan el mismo ID y el mismo nombre. ¿Sí? Es una llave compuesta. Ujú. ¿Se puede repetir el ID sin repetir el nombre? Sí. ¿Se puede repetir el nombre sin repetir el ID? Sí. Pero no puedo repetir los dos campos. ¿Vale? Pero bueno, ahorita nomás nos vamos a quedar con una llave normalita, digamos. Ujú. Y luego vienen las partes de unique, ¿se acuerdan? Eso se hace con algo que se llama índices. Se tienen que poner un índice. Los índices son como una tabla adicional que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que le ayuda a la base de datos a ver si algo tiene que ser único. De hecho, aquí existen 3 índices. Uno es para la llave primaria, otro para correo y otro para número de cuenta, ¿sí? Pero esos ya son detalles más internos de cómo funciona una base de datos, Pero ¿sí? eso no lo haremos, ¿no? No, fíjense que yo no escribí esto. ¿Quién escribió todo esto? El programa. El programa, ¿sí? Cuando yo hice mi tablita y le puse la casillita de que fuera único, inmediatamente me puso aquí que se creara un índice único, ¿sí? Yo ya no me meto en problemas, ya lo hace la máquina, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas? Y les digo, eso que estaba ahí escrito es lo que ustedes tendrían que escribir y pasárselo a la base de datos para que se creara la tabla. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Ah, usamos una herramienta como MySQL Workbench, hacemos dibujitos, escribimos la información y con eso ya se genera esa tabla. Ya le puedo pasar esa información a la base de datos para que se genere la tabla, ¿sí? Es mucho más fácil. Pero, la información de cada nombre, email y todo lo demás, ¿dónde se Ah, guarda? fíjense, ahorita todavía no hemos guardado información, nada más le estamos dando forma a la base de datos, ¿sí? Ok, voy a crear la base de datos, ¿sí? Aquí donde dice Database, tiene una opción que dice Forward Engineer, ¿sí? Esa opción me permite, a partir de mi modelo, crear una base de datos, ¿sí? Fíjense que también está la opción de ingeniería de reversa. Me deja conectarme a una base de datos y a partir de la base de datos crear el modelo. O sea, esto que estoy viendo ahorita en pantalla, ¿sí? El dibujito con las tablas y de cómo se relacionan las tablas entre ellas. Puedo hacerlo hacia una dirección o de regreso, ¿sí? La ingeniería de reversa sirve para que cuando yo tengo una base de datos que quién sabe cómo funciona, yo pueda obtener su modelo. Y una vez que tengo su modelo es muy fácil revisar cómo funciona, ¿sí? Nada más tengo que ver el diagrama. Bueno, acuérdense, nosotros hicimos un diagrama, ¿sí? Un diagrama muy pequeñito. Voy a hacer database forward, ¿sí? Aquí me pregunta, bueno, ¿y a qué base de datos te quieres conectar? ¿Sí? Ya no le voy a mover nada. Ya está todo listo para conectarse a una base de datos local aquí en mi máquina, ¿sí? Que yo instalé. Pero no sirve para afuera, ¿no? ¿Sí? Si yo aquí en hostname le pongo una dirección de una máquina que está afuera, por No, me ejemplo, refiero que si usted ve la base de datos, no la puede ver, ¿no?
Si yo veo la base de datos, ¿no la puedo ver? Si usted corre el programa y él está en localhost, entonces Ajá. se basa en su base, en su dirección, no en la mía. Ah, no, no, claro que no. Cuando usted pone localhost, se refiere a su máquina. ¿Sí? Es a lo que voy. Entonces, ¿cómo lo va a ver usted cuando le entreguemos el proyecto? Ah, muy fácil. Me van a entregar el, el script que genera la base de datos y yo lo puedo generar. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a aprender a hacer todo eso, ¿vale? Bueno, si yo quisiera conectarme a otra máquina, aquí pongo la dirección de otra máquina, ¿no? Por ejemplo, 132.248.5. Lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahorita me voy a conformar con trabajar en mi máquina. El puerto, por default, está el 3306. Ese no se lo mueva, ¿sí? El username es un usuario con el cual ustedes se van a conectar a la base de datos, ¿sí? Cuando ustedes crean una base de datos, pueden crear usuarios y a los usuarios darles permisos de, por ejemplo, unos muy básicos de lectura, escritura, ¿sí? De manera que algunos usuarios solamente puedan consultar información y otros puedan escribir en la base de datos, ¿sí? El usuario root es el usuario maestro, ¿sí? De una base de datos MySQL. Es el administrador, el que puede hacer todo. Ajá. Cuando ustedes instalen MySQL, les va a decir, les va a preguntar, dame el password de root, ¿sí? No es que ustedes se lo tengan que saber. Lo que pasa es que les está diciendo cuál va a ser el password para root, ¿sí? Ustedes se lo tienen que inventar. Lo más fácil es que lo dejen vacío o que le pongan root para que no se les olvide. Porque si se les olvida, van a tener que desinstalar el MySQL y volverlo a instalar porque ya no los va a dejar hacer nada si no se saben el password, ¿sí? Bien, le voy a dar siguiente. Aquí trae algunas opciones que no le voy a mover, ¿vale? Aquí trae otras opciones que tampoco le voy a mover. Nada más dice qué cosas sí voy a crear, ¿sí? Está puesta la casilla de hasta arriba, que tiene que ver con tablas, ¿sí? Hay otros objetos que son vistas, rutinas, triggers, ¿sí? Eso ahorita no lo hemos visto. Y no se lo voy a poner, ¿vale? Profesor, ¿Sí? una duda. Cuando le pongo así igual next, le puse localhost y todo, sale un error de que no se puede conectar. Eso es porque no hay ningún servidor, ¿verdad? Ajá. Acuérdense. Una cosa es el MySQL Workbench y otra cosa muy aparte es el servidor, Ok, ¿sí? Si en el paso anterior no se pudo conectar con el servidor, le va a marcar error. ok. Ujú. Ujú. Bien, le voy a dar siguiente. La forma en la que cualquier programa se comunica con la base de datos es a través del lenguaje que ya habíamos dicho, que se llama SQL, ¿sí? Lo que va a hacer el Workbench es mandar este programa, este script, ¿sí? Esto es lo que le va a mandar a la base de datos, ¿sí? Este programa se generó a partir del diagrama que yo hice. Ujú. Hay que entenderlo, el diagrama no llega al servidor de bases de datos, ¿sí? Lo que llega al servidor de bases de datos siempre es SQL, es lo único que entiende. Ujú. Y aquí está, todas estas instrucciones son lo que crean la tabla. Vamos a tener una tabla vacía, sin información, pero ya va a estar creada la tabla. Ya va a estar lista para poder guardar información, ¿vale? Ahora sí, le voy a dar siguiente. Vamos a ver si funciona esto. Salieron las 4 palomitas. Dice que todo fue exitoso, ¿sí? Close. Ya está creada la base de datos. Ah, pero ¿cómo lo veo?
Si se fijan acá arriba hay pestañas, ¿sí? ¿Ya vieron? Me voy a ir a la pestaña de la casita. Ya regresé a la primera pantalla, ¿sí? Y ahora ya no voy a ocupar esta parte de los modelos. Voy a ocupar esta parte donde está el delfín, ¿sí? En esta parte yo puedo tener conexiones a bases de datos. Puedo tener muchas, ¿sí? A muchas máquinas, no necesariamente nada más la mía. Por el momento solo tengo una, ¿sí? Le doy clic y se conecta a la base de datos. Profe, y para crear esas conexiones, exactamente qué hay que instalar, que es lo que ya no me quedó claro. Instalar. O qué hay que hacer para que podamos pasar a ese paso, ya con el delfín. Ok. Me voy a ir al navegador, ¿sí? Aquí está dónde bajar el MySQL Workbench, ¿sí? Sí, Pero el MySQL Workbench parece que no incluye el MySQL, ¿sí? Lo que tendríamos que bajar es el MySQL Database, no, ok. ¿sí? Esto es lo que hay que bajar. Déjenme ver dónde está. MySQL 8, nuevo, ¿sí? Enterprise Edition, ese no, porque nos van a cobrar, ¿vale? Entonces vamos a bajar el MySQL. Productos. Downloads. MySQL Database. Nunca encuentro dónde se baja el MySQL Database. No, aquí ya me quieren vender algo. Sí, porque MySQL. Aquí está MySQL, Downloads. bueno, Ok, me llegó al mismo lugar. Parece que quiere que cree mi cuenta de MySQL, ¿sí? Porque me está llevando al Enterprise Edition. Me la pone difícil para que yo le compre, ¿sí? Ahorita lo encontramos. Miren, aquí dice MySQL Community Server. ¿Ya lo vieron? Sí, Está escondidito abajo. Aquí está. MySQL Community Server para Windows y ya lo puedo bajar. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estuvo? En la página principal, ¿sí? www.mysql.com. Hasta abajo, en Downloads, en MySQL Community Server. Ese es el que tienen que bajar. ok. Y ese se instala en su máquina, ¿sí? Y no van a ver nada. No trae muchas herramientas. Simplemente ya está corriendo, ¿sí? ¿Y cómo lo veo? Aquí en esta parte debería verse un iconito donde está corriendo el MySQL, ¿sí? No siempre se los pone. Déjenme ver si yo tengo uno. Parece que no. No me lo puso, ¿sí? Depende de cómo lo instalen. Pero digamos, ya está funcionando. ¿Y cómo sé que ya está funcionando? Pues con un cliente me conecto a la base de datos. ¿Qué cliente? Hay muchos. Por ejemplo, MySQL Workbench, ¿sí? Aquí le voy a dar en más para una nueva conexión, ¿sí? Ustedes le ponen un nombre si ustedes es el que ustedes quieren, mi conexión, ¿sí?
¿Cómo se van a comunicar? Por TCP/IP. Hostname, ¿a dónde? A su máquina local. Le pueden poner localhost o le pueden dejar este número. Es exactamente lo mismo, ¿sí? El puerto, si no se lo cambiaron ustedes, es este, ¿sí? ¿Con qué usuario? Con root, ¿sí? El password, cuando se conecten se los va a pedir, ¿sí? Aquí trae probar conexión, ¿no? Ah, quiere el password. A ver si me acuerdo. Dice éxito, ¿sí? Información relacionada con esta conexión, todo está bien, se pudo conectar, ¿sí? Si le doy OK, vean que ya tengo dos conexiones. Las dos van a la misma base, ¿sí? Puedo ocupar cualquiera de las dos. Y puedo agregar más, ¿vale? Entonces, si me quiero conectar a una base de datos, necesito saber en qué dirección está, o sea, en qué servidor, qué puerto se va a usar y qué usuario voy a usar para conectarme, ¿sí? Y por supuesto el password de ese usuario. Voy a regresar acá a la base de datos, a la conexión. Lo que estoy viendo es el servidor, ¿sí? Aquí en Server Status me da la información del servidor, me dice que está corriendo, ¿sí? Si estuviera detenido, lo puedo iniciar. Y aquí me da unas gráficas de cómo está funcionando el servidor, ¿sí? Es información más técnica. De este lado izquierdo, acá abajo, donde estoy moviendo el ratón, están las bases de datos que existen en este servidor. Este servidor tiene 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál creamos? En el diagrama que hicimos aquí. My database, MyDB, así le pusimos, ¿sí? De hecho, le pudimos haber puesto base 56, ¿sí? El nombre que ustedes quieran. Ajá. Y hubiera creado una base de datos que se llama base 56, ¿sí? Cuando la creamos, decía MyDB. Entonces, aquí se creó una base de datos que se llama MyDB. Si yo le doy clic aquí, me sale una lista donde puedo ver las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones. No hemos visto nada de esto de acá abajo, pero puedo ver las tablas. En este caso solamente tengo una tabla que se llama alumno. Acuérdense que puedo tener muchas tablas. ¿Qué hay dentro de la tabla alumno? Ah, yo puedo ver las columnas, los índices, las llaves foráneas que no hemos visto, o los triggers, ¿sí? Y si me fijo en las columnas, ahí están las columnas que dimos de alta, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo uso esto? Aquí donde dice alumno, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en Select Rows, ¿sí? Arriba me sale un espacio en donde yo puedo escribir. Comandos en SQL, ¿sí? Y el resultado de ese comando de SQL se puede ver aquí abajo. Por default me hizo el comando select. El comando select sirve para obtener información de la base de datos. Es muy sencillo. Ustedes escriben la palabra select y luego le escriben qué campos quieren. Si quieren todos los campos de la tabla, le ponen un asterisco, ¿sí? Selecciona todos los campos from ¿qué tabla? Ah, de la tabla midb.alumno, ¿sí? Este es su query, es su consulta, es su código de SQL. Y luego le dicen
con este rayito que lo ejecute, ¿sí? Una vez que lo ejecuta, aquí abajo sale la información que está guardada en la base de datos. Si se fijan, no hay nada, ¿sí? Vamos a ver si nos deja guardar algo. Vamos a poner 1, Juan Pérez. A ver si aguanta acentos. Pérez. López. Correo juan@gmail.com. Número de cuenta. ¿Cuántos caracteres eran? ¿9? Sí. Sí, sí eran 9. 9, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Listo. Esa información que ustedes ven es un registro, ¿sí? Un renglón. Le voy a dar a aplicar. Si yo quisiera insertar ese registro en la base de datos, lo que tengo que escribir es esto que está acá arriba. ¿Qué es? Es SQL, ¿sí? Es el comando insert. Fíjense que dice insert into, luego pongo la tabla, ¿sí? Luego pongo entre paréntesis los campos que voy a insertar. Esto es útil porque a veces no quiero insertar todos los campos, ¿sí? Luego dice valúes y luego entre paréntesis ya vienen los valores. Si ustedes saben SQL, esto es lo que deben escribir y dárselo a la base de datos para que lo haga, ¿sí? Yo como estoy usando una herramienta gráfica, no necesito hacer esto, ya me lo construye automáticamente. Le voy a decir aplicar, ¿sí? Dice que estuvo bien. Finalizar. Y si se fijan, ya está ahí la información, ¿sí? Ya está guardada en la base de datos. A ver, voy a cerrar la conexión, ¿sí? Estoy viendo todavía mi modelo. Por favor, no tiene nada que ver el modelo con la base de datos, ¿sí? A partir del modelo se creó la base de datos. Yo acabo de cerrar la conexión, ¿sí? Me desconecté de la base de datos. Me voy a volver a conectar. Ujú. Y si yo quisiera ver la información de la tabla de alumno, lo puedo hacer directamente con este iconito. Fíjense que ahí está la información, ¿sí? Ya quedó guardada, no se pierde. Y puedo meter más información. A ver, Guadalupe González. Correo, número de cuenta, A ver. Con las reglas que pusimos, ¿me debería dejar guardar ese registro? Sí, ¿no? Falta el número de cuenta, ¿no? Ah, falta el número, sí, cierto. ¿Falta el número de cuenta? ¿Por qué? Porque se especificó que no podía estar vacío, ¿no? Vamos a decir que es obligatorio, ¿sí? ¿Vale? Porque le pusimos not null, ¿no? A ver, pero soy necio y le voy a poner aplicar, ¿sí? Fíjense, insert into alumno, nombre y apellido paterno, Valúes, Guadalupe y González. Nada más eso, ¿sí? Aplicar. Error, ¿sí? La operación falló, hubo un error en el script, ¿sí? El campo número de cuenta no tiene un valor por default. Ujú. ¿Qué significa eso? Que me está pidiendo que yo le dé un número de cuenta, ¿sí? Entonces le voy a dar cancelar.
y le voy a poner un número de cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Le voy a dar otra vez aplicar. Ahí está. Ya trae número de cuenta. Error. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Mm, También el ID era obligatorio, ¿no? No. No está hablando del ID. Fíjense, el ID es... Especificamos, Sí, diga. es porque nosotros especificamos que el número de cuenta fuera único. Exactamente. Lo mismo en los dos. Y yo puse el mismo valor. ¿Sí? Entonces la base de datos no me va a dejar meter ese valor porque no es único. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Necesito ponerle aquí otro número. Ahí está. Ya es diferente. ¿Sí? Si lo aplico ya debería pasar. Nos falta un detalle con el ID. El ID es la llave, ¿no? Y si es... y Si si- falta el ID, pues no tendrá sentido. Ajá. Pero fíjense, le voy a dar a aplicar, le doy a aplicar. ¿Y si pasó? ¿Por qué? Si no le puse ID. Asume que es el siguiente, o vaya, lo detecta automáticamente. Sí, porque le puse que era autoincrement, ¿se acuerdan? Sí, Y vean cuál me puso. El 3, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero me pone un número que no está siendo ocupado por la base de datos, ¿sí? Vean qué dice en apellido materno y en correo. Dice null, ¿sí? Muy abusados. La cadena vacía es un valor, ¿sí? Es cadena vacía. Y es diferente a null. Null es todavía menos que una cadena vacía, ¿sí? ¿Vale? A ver, ¿quién me dice cuántos campos tiene esta tabla? 6. 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Cuántos registros tiene esta tabla? 5. No, No, tiene 8, ¿no? El Juan, Guadalupe, Pérez, González, ahí van 4. no, 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 no. ¿No? Dos, ¿no? Porque son Son dos. dos, ¿no? Nada más, ¿no? Son 2 registros, ¿Cómo? ¿sí? Cada uno de las casillitas de lo que sería una celda en Excel es un campo, ¿sí? Bueno, un valor de un campo. Ujú. Pero un renglón completo es un registro. Cuando yo inserto o borro o modifico, lo hago por renglón completo, ¿sí? ¿Se entiende eso? A ver, ejemplo. Yo quiero ponerle apellido materno al registro 3, que tiene el ID 3. ¿Sí? Quiero ponerle al apellido materno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer? Tenemos la operación de insertar, la operación de borrar y la operación de actualizar un registro. ¿Sí? Si yo quiero Insertar, ¿no? guardar, a ver, si yo quiero guardar algo en el apellido materno, ¿sí? Del registro que tiene el ID 3, ¿qué operación tengo que hacer? No, me acaban de decir que insertar, ¿sí? Sí. Bien. No.
Cuando ustedes insertan un registro nuevo, o sea, todo un registro nuevo. No se hace por medio de una inserción. Entonces, ¿cómo se haría? Pero como usted había dicho que habían personas que no tenían apellido materno, ¿es posible actualizar un apellido materno si desde el inicio no hay? Ajá. ¿O nada más es por el ejercicio práctico? Es posible, o sea, ya tenemos un registro que no tiene apellido materno. Ujú. Lo que puedo hacer es actualizarlo para que tenga apellido materno o correo. Vean que nos faltan esas dos cosas, ¿sí? No lo vean como que van a insertar esos valores, sino como que los van a actualizar, porque el registro ya existe, ¿sí? Insertar sería poner un renglón nuevo, ¿vale? Ahora, la otra parte, ¿qué pasa si yo quiero borrar el López del registro 1? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Nadie? ¿Podría Bueno, repetir la pregunta, por favor? ¿qué Sí, pasa mejor. qué pasa si yo quiero borrar López? Quiero borrar el apellido materno del registro 1, ¿sí? ¿Usas algo como delete? No, porque delete borra un registro Y completo. actualizar de nuevo, ¿no? Sí, también es actualizar, ¿sí? Es importante entender cómo funcionan esas instrucciones. Insertar es un registro nuevo, un renglón nuevo, ¿sí? Borrar es quitar todo un renglón. No puedes quitar una parte del renglón, lo borra todo, ¿sí? Y actualizar, ahí sí puedes cambiar los valores de los registros que ya existen. Si no tienen nada, puedes llenarlo, ¿sí? O si tienen algo, puedes poner otro valor y también puedes dejarlos vacíos. Ujú. Se pueden hacer todas esas cosas. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a poner un apellido materno aquí. Hernández. ¿Sí? El registro 3 no tenía apellido materno. Y ahorita yo ya le puse un apellido materno. Vean qué hace la base de datos. Actualizar, ¿no? ¿Sí? A ver, traten de entenderle el comando. Es fácil. ¿Qué dice? Update. ¿Update qué? Actualiza la base de datos Alumno. My. MyDB. Punto El alumno. tabla alumno y establece el apellido materno como Hernández, donde el ID es igual a 3. Sí, fíjense en la última parte. Es bien importante. Ese where es una condición con la cual se afectan los registros, ¿sí? Si yo, a ver si me deja borrar. Si yo le paso a la base de datos este comando, ¿qué creen que haga? Pues no le estás especificando dónde. Ajá, Pues entonces, ¿qué va a no hacer? le pondría a todos Hernández. Sí, si yo tuviera 100,000 registros, a todos les pondría Hernández, ¿sí? Y ya le daría yo en la torre a la base de datos. Y ya me corren, ¿vale? Pero si yo le pongo esto, ¿qué le estoy diciendo? Que en el ID 3 sea donde ponga Hernández. Si cambia, actualiza esto, ¿sí? Ah, pero nada más donde el ID sea igual a 3, ¿vale?
Generalmente en los words voy a ocupar la llave para indicar a qué quiero afectar. ¿Por qué la llave? Porque así estoy seguro que no estoy afectando a más registros, ¿sí? La llave es única. No hay más registros 3. Cualquier actualización que se haga a la base de datos ya no puede ser revertida. No. Hay las bases de datos, usted la puede configurar para funcionar de dos maneras, con autocommit o sin autocommit, ¿sí? Cada vez que usted ejecuta una de estas instrucciones, después tiene que ejecutar una instrucción que se llama commit. Ajá. Cuando ejecuta la instrucción commit, ya, no se puede echar para atrás, ¿sí? Ujú. Si usted ejecuta la instrucción y ve los resultados y no le gustaron, puede ejecutar una instrucción que se llama rollback, ¿sí? Y entonces se regresa a como estaba. Ah, ok. Pero tiene que configurar su base de datos para que funcione así. Ujú. Generalmente vienen configuradas con autocommit. ¿Qué significa? Que yo ejecuto esta instrucción y ya se ejecutó. No, ya no me pide el commit, ¿sí? Ya no la puedo echar para atrás, Ok. ¿sí? Lo que tendría que hacer es ir por un respaldo que tuviera, borrar esa tabla y crear la tabla nueva a partir de un respaldo para recuperar lo que tenía antes. ¿Y cómo se puede hacer una tabla así, con esas configuraciones? ¿Se hace desde el inicio? Por ejemplo, desde el modelo? No, eso lo configura ya en el servidor, en el MySQL, ¿sí? Cuando está haciendo el forward engineer. No. Cuando instala el MySQL, Ah, ok. sí, lo tiene que configurar. Seguramente, si usted ve la documentación, le dirá, vaya a tal archivo que está en tal directorio, váyase al comando que dice autocommit y póngale true o póngale false, ¿no? Ok, Usted cambia esa variable, reinicia el servidor y entonces ya comienza a trabajar así, ok, está bien. Gracias. ¿vale? Le voy a dar a aplicar. Me dijo que no hubo problema. Y vean, ya tiene el apellido Hernández, ¿sí? Es bien importante entender esto. No fue un insert, ¿sí? Fue un update, ¿vale? A ver, voy a borrar el correo del registro 1, ¿sí? Vamos a ver si me deja hacer esto. Fíjense, ¿qué está haciendo? ¿El comando cuál es? El comando es update. Update, ¿sí? Vamos a actualizar la tabla alumno. Dice, pon que correo es igual a... ¿Lo alcanzan a ver? Hay dos comillitas juntitas. Sí, una Es cadena vacía. una cadena vacía, donde el ID es igual a 1. O sea, está guardando ahí una cadena vacía. ¿Ya vieron cómo cambió la presentación? Fíjense en el registro 3, ¿el correo cuánto vale? En el registro ID 3, ¿cuánto vale el correo? ¿Nadie? Una cadena vacía, ¿no? ¿No? No, vale null, ¿sí? Ujú. Pero en Ah, el registro 1, ¿cuánto vale? una cadena vacía. Cadena Cadena vacía. vacía. ¿Sí? ¿Ya vieron que, Sí. que no le puso el cuadrito de null? ¿Sí? Son cosas diferentes, ¿vale? Vamos a ver si me deja escribirlo aquí.
me acuerdo cómo se escribe. Quise poner el correo como null, pero es otra forma de escribir. Hay un cierto comando para poder decir que el campo es null, para guardar un null en el campo. Ahorita lo buscamos, ¿vale? Pero bueno, ahora voy a borrar un registro. Acuérdense, cuando se borra un registro, se borra todo un renglón, ¿vale? Profe, ¿Sí? a mí me dejó poner el null como lo hizo usted, nada más que le puso un espacio para separar el null y después poner la instrucción where. Ok. No sé, que nada más quité las dos. Clic null, ¿Sí? clic null, y sí me funcionó. Ok, entonces lo escribí mal, ¿no? Ahí está. Vean, ya apareció otra vez el cuadrito de null. Muy bien. Ya está aprendiendo SQL, ¿vale? Bien, voy a borrar el registro 3, ¿sí? ¿Cómo lo borro? Clic derecho, delete row, ¿sí? Row es renglón, ¿sí? Pum. Aplicar. ¿Qué comando es? Delete, ¿sí? Delete. Delete from mydb.alumno where id igual a 3, ¿sí? Ok, les muestro la pesadilla de los administradores de bases de datos. ¿Qué pasa si yo corro Tronó toda la base. No, no toda la base, nada más esa tabla. La tabla en ¿Sí? sí. Pero es la maestra, ¿no? ¿Perdón? Pero es la más importante, ¿no? No hay tablas más importantes. Bueno, depende de qué información esté ahí, ¿no? Pero todas las tablas son iguales. Lo que pasaría aquí es que borraría todos los registros, ¿sí? Entonces, acuérdense, siempre deben tener su where, ¿sí? Ahí va a borrar nada más el registro, los registros que cumplan el where, que cumplan la condición. La condición es que ID sea igual a 3. Entonces nada más va a borrar uno. Aplicar, finish. Listo, ya no está. ¿Vale? ¿Dudas? Todo bien. Dudas. Ok. Voy a cerrar me voy a regresar al modelo. Ahora vamos a ver una relación, ¿sí? Me voy a inventar a ver qué será bueno para un catálogo. Necesito establecer una relación entre un alumno y algo más, algún valor que se repita generalmente en muchos alumnos, ¿sí? Un segundo. ¿Y lo que ha modificado dónde está físicamente? Ah, ¿dónde está? No lo veo. ¿Ya se fijó que no lo veo? Está en la base de datos. Pero ¿dónde ¿Sí? está la base de datos? La base de datos está instalada en su máquina. ¿En dónde quedó la información? Ujú. De una manera muy amable, el servidor nos está diciendo, no te importa, ¿sí? Yo me hago bolas, ¿vale? Vale. Así de feo. ¿Por qué? Porque durante muchos años mucha gente se estuvo peleando con en dónde está guardada la información, en qué archivo, cómo la muevo, cómo la copio, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso ahora se hace a través de comandos que usted le manda al servidor y el servidor
le responde y le da la información. Usted puede hacer un respaldo de su base de datos, pero necesita ejecutar unos comandos y eso le genera un archivo donde están sus bases de datos, ¿sí? ¿Dónde están sus bases de datos ahorita de MySQL? Híjole, no sé. Tendría que entrar yo a ver dónde instalé el MySQL. A ver, en archivos de programa. A lo mejor, aquí está el MySQL. No, pero ese es el MySQL Workbench. Aquí no está. Archivos de programas. MySQL. Este es el conector ODBC. Eso tampoco está. No sé dónde está instalado el MySQL, ¿sí? Pero esa es una gracia, es la gracia de esto precisamente, de cómo está separado el servidor. Usted no se tiene que preocupar de eso, ¿sí? El MySQL se va a encargar de todo. Si usted quiere sacarle un respaldo, tiene que usar el MySQL dump o algún comando que le deje sacar ese respaldo, ¿sí? En algunos otros servidores de bases de datos es tan simple como que, la base de datos está en un directorio y en ese directorio hay un archivo por cada tabla, ¿sí? Pero no todos son así. MySQL, por ejemplo, creo que no es así. Entonces, no se preocupe. No se meta con eso, ¿vale? Haga de cuenta que le estoy vendiendo un coche y no quiero que lo abra, ¿sí? No le meta mano al coche. Si quiere meterle mano al coche, tráigamelo aquí y yo le cobro y yo hago todo. Algo más o menos es así, ¿vale? Pero no se preocupe, si se mete al internet y le busca dónde están los archivos con mi base de datos, seguramente por ahí los va a encontrar. Bueno, seguimos con esto, ¿sí? Voy a crear otra tabla. Vamos a poner la tabla alumno y la tabla, vamos a ver dónde vive. Le voy a poner país. ¿Sí? Le voy a poner un ID que va a ser llave. Le voy a poner un nombre. ¿Sí? Que va a ser un varchar, que va a ser not null y que va a ser único. Lo voy a poner autoincremental y lo voy a poner un signet para que quepan más. Listo. ¿Se entendió cómo creé la tabla país? Fue muy rápido. ¿Lo alcanzaron a ver? No, ¿Qué le puse? A ver, lo mismo que puse allí, lo pueden ver aquí en el diagrama. Ahí está toda la información. ¿Cómo se llama la tabla? País. ¿Cuántos campos tiene? 2, ¿no? 2. El Sí, primero es ID y el segundo es Nombre. nombre. ¿Qué tipos de datos tiene cada uno de los campos? El ID es entero y el nombre es varchar 45. 5. Muy bien. ¿Cuál es la llave? El ID. El ID. Vean que le pone una llavecita amarilla pequeñita. Esa es una llavecita. ¿Sí? Abajo dice índices. Hay 2 índices. Hay uno que se llama primary. ¿Ese índice de qué es? Es Ese índice el ID, ¿no? de la llave primaria, ¿sí? Se llama primary. Y hay otro índice que se llama nombre unique. Que ¿De es qué será? del nombre. Sí, le pusimos al nombre que fuera único. ¿Qué
¿Qué voy a guardar en esta tabla? Países, ¿sí? Nombres de países. Entonces, por eso le puse en único. No quiero dos países que se llamen igual. ¿Vale? Sí. Ahora, fíjense, voy a hacer una relación entre estas dos tablas. Las relaciones pueden ser 1 a 1 o 1 a muchos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cómo se pueden guardar los datos? ¿Sí? Por ejemplo, un alumno, la intención es guardar de qué país es un alumno, ¿sí? En la tabla alumno vamos a agregar un campo que me dice de qué país. Yo podría agregar un campo que se llame país y que sea un varchar, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y entonces podría escribir ahí que México, Colombia, Venezuela, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero resulta que puedo escribir México con mayúsculas, México con minúsculas, México sin acento. En vez de México puedo poner Mex, ¿sí? O puedo escribir lo que yo quiera, ¿sí? Para tener un poco más de control, en vez de eso, lo que voy a hacer es un campo relacionado con la otra tabla. Voy a borrar este de país. Y lo que voy a hacer es una relación, ¿sí? Aquí está la relación 1 a 1 y acá está la relación 1 a muchos, ¿vale? Un alumno, ¿con cuántos países está relacionado? Pues con uno. Con uno, ¿sí? La relación desde alumno hacia país es de 1 a 1, ¿sí? Ahora, un país, ¿con cuántos alumnos está relacionado? Con muchos. Con muchos. ¿Por qué? Porque puedo tener muchos alumnos de un país, ¿sí? Así es como lo deben ver. No lo entiendan como que le voy a asociar muchos países a un alumno, ¿no? Sino que un país se puede relacionar con muchos alumnos, ¿vale? Vamos a ver si le atino de lado. Lo que hice fue darle clic a una tabla y luego a otra, después de haber dado clic aquí en esta herramienta, ¿sí? Lo voy a mover. Voy a borrar esta que puse. Acabo de ponerla sin querer. Vale. Fíjense en cómo se lee esto, ¿sí? Si empiezo del lado derecho hacia el izquierdo siguiendo esta línea, ¿sí? Lo que voy a decir es que un país tiene, y aquí está la patita de gallo, ¿sí? Este es el muchos, ¿sí? Un país tiene muchos alumnos, ¿sí? O se relaciona con muchos. ¿Está bien? Sí. Y vean qué le pasó aquí a la tabla. Agregó un... Le agregó un campo, ¿sí? País ID de tipo entero. La relación entre las tablas se hace a través de la llave. ¿Cuál es la llave en país? ¿El nombre? No. La llave en país. A ver, voy a abrir la tabla de país. ¿Cuál es la llave? El primary key.
¿No es el ID de la tabla? El ID, sí, no el nombre, el ID. Nada más el ID es la llave. Cuando yo hago una relación entre tablas, lo que voy a hacer es pasar el ID de una tabla a la otra, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Si yo tengo el país 1, que es México, por ejemplo, ¿cómo le hago para decir que el alumno es de México? Tengo la tabla de países. Pues, el nombre del país debe ser México, ¿no? Sí, pero aquí ya está guardado 1 México, ¿sí? ¿Cómo le hago para decir que el alumno es de México? No voy a guardar la palabra México aquí en esta tabla. Lo que voy a hacer es que en este campo voy a guardar en este campo país ID, voy a guardar un 1, ¿sí? ¿Por Ese qué un 1? campo es porque ese campo me va a hacer la relación con la otra tabla. En la otra tabla, el ID 1 ¿de quién es? De México, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que interpretar es que el alumno en su país ID que tiene un 1, que me voy a la otra tabla y busco el 1 y que es México, significa que ese alumno vive en México. ¿Podría explicar de nuevo esa asociación, por favor? Sí. A ver. Antes de poner la tabla país, nada más teníamos la tabla alumno, ¿sí? Y yo quise poner un campo en donde dijera de qué país es mi alumno, ¿sí? Puse un campo de tipo varchar donde yo podía escribir México, ¿sí? Tengo el inconveniente de que puedo escribir México de muchas formas, ¿sí? A la hora de que yo esté buscando cuáles son todos los alumnos que viven en México, yo no podría hacer la búsqueda muy bien, porque tendría que buscar México con mayúsculas, México con minúsculas, México con acento, sin acento, a lo mejor nada más le ponen MX, o sea, le pueden escribir lo que quieran, ¿sí? La forma que tienen las bases de datos de resolver esto es agregar un campo que esté relacionado con otra tabla, ¿sí? Yo me inventé la tabla país, que tiene su identificador, le puse ID, y tiene un nombre. Ahí puedo guardar 1, Canadá, 2, Estados Unidos, 3, México, 4, Guatemala. Todos los nombres que ustedes quieran, ¿sí? A cada país se le va a asociar un ID, un numerito, ¿sí? Si yo quiero decir que un alumno es de un país, en vez de guardar en la tabla alumno el nombre del país, lo que voy a guardar es el ID del país, ¿sí? Y a la base de datos le voy a decir que existe esta relación, de manera que solamente me va a dejar guardar ahí valores que existan en la otra tabla. Y por medio de SQL, yo voy a poder saber de qué país es cada alumno a través de ese campo que se repite en las tablas. El ID de país se va a repetir en el país ID de alumno. ¿Se entendió? Vamos a hacer el ejercicio para que se entienda mejor, ¿sí? A ver, ¿dudas antes de pasar al ejercicio? Esta es la parte relacional de las tablas, ¿sí? Fíjense, ya hice mi modelo, lo voy a guardar, ¿sí? Ya está guardado.
voy a hacer la ingeniería hacia adelante. Database Forward Engineer. ¿En qué conexión? Ah, ok, en esta conexión. Siguiente. Siguiente. Vamos a hacer tablas. Ok, siguiente. Este es el script. ¿Sí? Fíjense, ya vienen dos tablas. Crea la tabla país y crea la tabla alumno. ¿Sí? ¿Ya vieron? La relación está aquí. Esta parte de aquí. Dice, voy a crear un índice país ID con un constraint. Un constraint es una restricción. ¿Sí? El constraint tiene un nombre. Y dice foreign key, llave foránea. Ya habíamos visto llave primaria, ¿sí? Llave foránea es un identificador que viene de otra tabla, ¿sí? Dice que va a haber una llave foránea en país ID y que hace referencias a la tabla país, ¿sí? Y en esa tabla país hace referencia al campo ID. Esta es la forma en que se están ligando las dos tablas. No se preocupen, no tienen que aprender cómo se escribe todo esto. Lo único que tienen que aprender es en el modelo cómo dibujar la relación, ¿vale? Le voy a dar siguiente. Dijo que sí. Y me voy a ir a las conexiones a ver las bases de datos. ¿Vale? Fíjense que hace rato le cambiamos el nombre. Por eso ahora ya está base 56, ¿sí? Y aquí tengo las dos tablas. Ujú. Voy a abrir país. No hay nada. La voy a llenar. Voy a poner 1, Canadá. 2, Estados Unidos. 3, México. ¿Vale? Listo. Le doy a aplicar. Aplicar. Finish. Ya está. Ahí está la tabla de país con 3 registros. Me voy a ir a la tabla alumno. ¿Sí? Aquí tenemos la tabla alumno. La voy a llenar. Le voy a poner 1, Juan Pérez López. ¿Alguien me puede decir por qué ya no están los datos que metimos hace rato? Porque es una nueva base de datos. Es otra base de datos, ¿sí? País ID. Fíjense que país ID es un número, ¿sí? Le voy a poner 1. Aplicar. Inserta en alumno estos valores, ¿sí? Que son los que escribimos. Aplicar. Finish. Ok, ¿sí? Voy a cambiar el 1 por un 4, ¿sí? ¿Se acuerdan qué valores había en la tabla de país? Sí. Sí. 1, 2 y 3, nada más, ¿sí? Yo aquí en el campo país ID, que está relacionado con la tabla de país, voy a querer meter un 4, ¿sí? Aquí está, update, set país ID igual a 4, ¿vale? Y me va a marcar error. ¿Por qué me marcó error? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque no existe un país con ese ID. No, no existe. ¿Sí?
Así trabajan las relaciones entre las tablas. Por medio de un identificador, yo puedo relacionar la información de una tabla con la información de otra tabla. Pero tengo que poner un identificador válido, ¿sí? Si le pongo 3, sí me dejó. ¿Por qué? Porque hay un país 3. El país 3 es México. ¿Cómo tengo que interpretar yo esta información? Ah, pues que hay un alumno que se llama Juan Pérez, ¿sí? Que tiene este correo, que tiene este número de cuenta y que vive en o es de México, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a pensar así. No es 3, es México. ¿Por qué? Porque acá está el 3, que es México. Ujú. ¿Se entendió cómo se hace la relación entre tablas? Sí. Y además, fíjense que un 3 ocupa menos espacio que la palabra México, ¿sí? Si yo tengo 1,000,000 de alumnos y todos viven en México, y yo tuviera un campo con una cadena para escribir el país, tendría que escribir 1,000,000 de veces México, ¿sí? ¿Qué está pasando en este caso? Pues que en vez de tener 1,000,000 de veces México, tengo 1,000,000 de veces 3. Y eso ocupa menos espacio. ¿Vale? Otro caso. Tengo 1,000,000 de alumnos de México y resulta que a México lo escribimos mal, ¿sí? No se llama México. ¿Cómo se llama México? ¿Cuál es el nombre correcto de México? Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya corregí el nombre de México aquí, ¿sí? ¿Se imaginan si yo hubiera tenido aquí 1,000,000 de veces escrito México, qué tendría que hacer? Pues corregirlo 1,000,000 de veces, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer aquí para corregirlo? Nada. Ya está corregido, ¿sí? El 1,000,000 de alumnos están unidos al país 3 y el país 3 ahora dice Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? A ver. ¿Dudas? Todo bien hasta ahora. Ok. Déjenme poner... Me acuerdo. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué pasó? No. País ID. Estoy buscando cómo se llama el campo para mostrarles cómo se hace la relación. Pero no veo el resultado. Ok. Voy a copiar todo esto.
de la tabla base 56. Base 56. Vean que lo que hice ahorita fue un select utilizando la relación entre las tablas, ¿sí? A ver, ¿le entienden? Lo voy a poner en varios renglones. ¿Qué le estoy pidiendo al select? Alumno, nombre, país, Alumno.nombre. ¿Qué es alumno.nombre? el nombre del alumno, ¿no? Ajá. De la tabla alumno, Ujú, el campo nombre, ¿sí? ujú. También le voy a poner alumno. ¿Cómo le pusimos? AP paterno. O Sí, AP. AP. ¿sí? Ujú. Y de la tabla país, el nombre. Vean que estoy pidiendo información de dos tablas, ¿sí? Al mismo tiempo. Ujú. Luego, from, ¿de qué tablas? Ah, de la tabla alumno y de la tabla país. Ujú. Y una condición, esta condición es la que hace la liga, donde alumno.país.id sea igual a país ID. ¿Entienden esa relación? Más o ¿Qué menos es, bien. qué es país ID en el alumno? Es el campo, ¿no? Que representa el país, pero como tal no se pone ningún valor allí porque está No, asociado. sí se pone un valor, Ah, pero no, sí se no, pone, pero un valor numérico, no el sí, del, vaya, no el del país. no el nombre, ¿sí? Se Sí, pone el sino que ID, un entero identificador que está ¿sí? asociado. Se pone el ID del país. Ujú. Ajá, y el país es donde ya está el nombre y junto con el ID, y es como se hace la liga. Sí, esta igualdad, esta ecuación hace la liga entre las dos tablas, ¿sí? Donde mi ID que está en una tabla sea igual al ID que está en la otra tabla. Y de esa manera, cuando yo me traigo los campos, fíjense que tengo que Juan Pérez es de los Estados Unidos mexicanos. ¿Ya vieron que esta información no existe en una tabla, sino en dos? Y yo por medio de un select generé información. El select siempre me trae información en forma de una tabla, ¿sí? Una tabla de resultados, digamos, no una tabla como la que está guardada en la base. Esta tabla de resultados tiene información de más de una tabla de la base de datos. Pero el usuario no se da cuenta de eso, ¿no? Él nada más ve la información. Y de esta manera logré tener información de los alumnos con su país, aunque en realidad en la tabla de alumnos no esté guardado el nombre del país. Ujú. Voy a guardar este select. Voy a ir a alumno. Aquí nada más tengo un alumno, ¿sí? Voy a meter otro. Laura Hernández. Laura, arroba, Laura. Le voy a poner el país 1, ¿sí? Lo voy a aplicar, finalizar. Ya tengo aquí dos personas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo corro el comando otra vez? ¿Ya vieron cómo me lo muestra? Laura Fernández es de Canadá, ¿sí? Y Juan Pérez es de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque yo pedí la información así como está aquí, con este select. Porque yo sé SQL. Y como sé SQL, le puedo pedir la información que yo quiera y como yo quiera a la base de datos. ¿Cómo está guardada la información en la base de datos? En una tabla alumno y en una tabla país que tienen una relación por medio de un identificador. Las tablas pueden tener muchas relaciones, ¿sí? No nada más con una tabla, pueden estar relacionados con todas las tablas que quieran. Ese ¿Y eso vamos diagrama, a tener que hacerlo o no vamos a llegar a tanto? fíjense que este diagrama nada más tiene 2 tablitas, ¿sí? Vamos a ver lo que nos pidieron en nuestro proyecto, ¿sí? Y si identificamos que necesitamos poner alguna relación, pues la vamos a poner. Y si no, con una tabla va a ser suficiente. ¿Vale? Ok. Fíjense que ya se acabó el contenido que deberían conocer para manejar bases de datos. Ya saben bases de datos y un poquito de SQL. ¿Sí? Díganme dudas, porque si no entendimos, lo que sigue va a estar más difícil. Pues en el proyecto me gustaría repasarlo un poquito, más bien para que quede claro cómo haríamos la tabla. Bien, eso es parte de nuestro diseño, ¿vale? Ujú. A ver, por favor, bueno, lo hago yo más bien. Aquí está el proyecto. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Fíjense, construir una aplicación web que permita capturar escritos a manera de diario. Se deberá guardar un texto de tamaño indefinido, la fecha y hora en que se realizó el escrito y una calificación de lo que se escribe que puede ser bueno, malo o regular. ¿Sí? Ahí me faltaron unas comillas. Cada entrada del diario deberá mostrarse en un listado y podrá elegirse una para verla, editarla o borrarla. La calificación también se podrá cambiar. Cuando se borre una entrada del diario, ya no será mostrada en el sistema, pero los datos deberán continuar en la base de datos. A ver, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Se entiende qué tenemos que hacer? Pues yo lo que veo un tanto complejo es lo de la fecha y la hora. Ok. Acuérdense que ustedes ya conocen un proceso de desarrollo de software, ¿sí? Ujú. En el primer paso analizamos tenemos los requerimientos y luego los analizamos. ¿Tienen Ujú. dudas con eso? O sea, ¿qué tiene que hacer el sistema? Como siempre, nos estamos saltando al cómo, ¿sí? Olvídense un poquito del cómo, eso lo vamos a ver entre todos juntos. Pero ¿se entiende qué tiene que hacer el sistema? Pues a ver, tengo una duda. ¿Cuál será el campo? O sea, ¿cómo será la lista? ¿De Eh, bueno, malo, regular es un campo o es una calificación? ok. Porque Debe ser dice, como un número, ¿no? Que lo relacione con cada calificación. A ver, pues es ya que eso es lo raro. están pensando en términos de base de datos, Ujú. ¿sí? No piensen en términos de base de datos, piénsenlo como el usuario, ¿sí? A ver, ¿se imaginan qué es lo que tiene que aparecer en la pantalla cuando capturan una entrada?
Vaya, el campo donde uno pueda escribir Sí, un campo grandote donde uno puede escribir, ¿no? Todo lo que y uno quiera. uno tiene para seleccionar entre tres opciones, bueno, malo y regular, la fecha y Sí, la hora al- de guardar automáticamente. sí, algún botón, algo que me deje escoger entre bueno, malo y regular, ¿no? ¿Sí? Sí, se supone que sí, ¿no? Sí, puede ser una listita o unos botoncitos de esos redonditos, lo que ustedes quieran, un iconito, ¿sí? Ujú, Y un botoncito que me diga guardar o aceptar o ok, ¿no? Eso es lo que yo debería darle a mi usuario para que guardara una entrada. Cuando se guarde, se va a guardar el texto que escribió, se va a guardar la opción que eligió, ¿sí? Bueno, malo o regular, ujú, y se va a guardar la fecha y la hora en que se hizo eso. Eso no lo va a escribir el usuario, la fecha y la hora. Eso es automático. ujú. Ujú. Pero una pregunta, ¿los escritos que se generen se guardan en una base de datos? Ah, aquí donde dice restricciones técnicas. Ujú. La información deberá guardarse en una base de datos MySQL. O sea, el escrito se tiene que guardar sí o sí. Sí, todo. También qué cosa escogió, bueno, malo o regular. También la fecha y la hora. Ujú. Ahorita no sabemos cómo, ¿vale? No se preocupen. Acuérdense cómo tienen que ver su trabajo cuando están desarrollando. Primero es el qué. ¿Entendemos el qué? Sí, ¿Alguien tiene problemas para imaginarse qué es lo que hay que hacer? No cómo, les repito, no cómo. Que si una base de datos con una tabla, con un campo de qué tipo, no. No a ese punto. Es primero, ¿qué hay que hacer? ¿Con eso hay dudas? No. No, 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 no. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos, ¿sí? A la misma hora, ¿verdad, profe? Sí, de 9 a 11. Y por favor, lo que tienen que hacer hoy es bajar su software, tratar de usarlo, ¿sí? Bajen su MySQL Workbench, bajen su MySQL, ¿sí? Bajen su última versión del NetBeans, bajen su StarUML, bajen su Balsamic, bajen su Project Libre, ¿sí? Y váyanse preparando para subir cosas al GitLab. ¿Tienen su cuenta de GitLab? no, ¿Ustedes pero uno. saben qué es una cuenta de GitLab? Para utilizar repositorios, ¿no? Sí, lo vieron en su clase de fundamentos de programación, ¿no? No, pero lo vi después por mi cuenta. Y los Sí, sí, demás, sí, sí, sí. Sí, sí, como un repositorio, ¿no? de todos modos, damos una repasada de cómo se usa, ¿sí? Claro, profe. Pero por favor, alístense con todas las herramientas que necesitan, ¿vale? Nos vemos Va. mañana. Hasta mañana. Por Sí, profe. favor, vean videos, investiguen, lean y saquen todas las dudas para que mañana sea preguntas y preguntas y preguntas, ¿vale? Vale, profe, gracias. Nos Vale, vemos. profe, gracias. Profe, ¿este proyecto es en equipo? ¿Sí? ¿Y de cuántas personas es? Traten de hacerlo con su equipo de prácticas, ¿sí? ¿De 6 entonces? Sí. Vale. Si necesitan hacerlo con otro equipo, pues está bien, ¿vale? Ok. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.